Olá, amigos, meu nome é Jaqueline e este é meu primeiro vídeo em espanhol, porque me pediram para fazer um vídeo em espanhol e estou com uma grande amiga invitada, estudamos juntas, é uma grande psicóloga de Chile. Um abraço a todos meus amigos de Chile, que eu amo de montão, aprendi muito em Chile. E estamos aqui com a psicóloga Paloma Gallardo e ela vai apresentar para nós outros. Súper. Hola a todos, qué rico que estén aquí, de alguna manera compartiendo con nosotros y con ganas de querer aprender y de querer equiparse un poquito más durante este tiempo, ¿no? Yo soy, bueno, como decía ya que soy Paloma Gajardo, soy psicóloga clínica de adultos, esa es mi especialidad, estudié, bueno, yo salí de la Universidad de los Andes, tengo un máster en psicoterapia estratégica, ¿ya?, que es como bien práctico, enfocado en los recursos, lo que tú sí tienes para lograr lo que quieres, en las soluciones, en las herramientas que tú tienes, cómo potenciar eso un poquito, como para que se entienda. Y estoy ahora cursando un diplomado en trastornos de la conducta alimentaria, o sea, el comer emocional, conducta de picoteo, comer nocturno, todo ese tipo de cosas. Así que básicamente eso, y el tema de la ansiedad es un tema que la verdad trabajo un montón, me gusta mucho trabajarlo, yo creo que he aprendido mucho yo también en mi vida personal de eso, y qué rico poder transmitir un aprendizaje en relación a esto para que juntos podamos ser más libres de esto, de todo lo que es la ansiedad. Sim, verdade. E é um tema muito atual, Paloma, porque as pessoas sempre dizem, eu estou muito ansiosa, muito ansiosa. E queremos também desfazer esse tabu da ansiedade, não? Eu comecei um vídeo dizendo que da ansiedade normal, mas também existe ansiedade que estão relacionadas com enfermidades e transtorno. Então, eu vou para a minha primeira pergunta, que é o que todo mundo, nós outros queremos saber, não? Sabemos que a ansiedade, a base da ansiedade é a emoção medo. Então, o que é uma ansiedade? O que é a ansiedade? Bueno, primero hay que partir para saber, yo creo que acá voy a mezclar un poquito, porque para saber qué es la ansiedad, uno tiene que saber primero como cuál es el diseño original de la ansiedad, ¿no es cierto? La ansiedad es una alarma que se nos activa, que nuestro sistema de defensa ya nos activa cuando nos sentimos amenazados o en riesgo o en peligro, ¿ya? Para eso está la ansiedad, o sea, nos sirve, ¿ya? Entonces, en ese sentido, esa es la ansiedad, o sea, es la alerta que me avisa de un peligro, ¿ya? Eso es, ¿no? Entonces, hay una parte de nuestro cerebro específica que se llama la amígdala, que no es la amígdala, por si acaso, la que tenemos acá cuando nos sacan las amígdalas con amigdalitis, no, es una amígdala cerebral que está aquí atrás, ¿ya? Y en ese lugar se sitúa este sistema de defensa que se activa cuando nosotros percibimos una amenaza. Entonces eso es la ansiedad, es como la activación de ese sistema, ¿no es cierto?, de alerta para poder yo enfrentar este riesgo, ¿no? Entonces lo puedo enfrentar o, ¿qué hago? ¿Ataco o huyo? ¿Ya? Eso es un poquito la ansiedad, de hecho está súper asociada, de hecho la amígdala en nuestro cerebro se le llama cerebro primitivo. Entonces, ¿por qué primitivo? Porque es una de las primeras partes del cerebro que se empieza a construir. De hecho, es muy interesante eso porque, por ejemplo, la parte prefrontal que está más acá del cerebro, que es como la más racional, etcétera, se desarrolla hasta los 27 años. Entonces, esta parte de la amígdala, por eso es el cerebro primitivo, y también porque lo compartimos con los animales. Entonces, la ansiedad, como estábamos comentando, es un poco esta alarma que se me activa cuando percibo un riesgo, que es la misma alarma que se le activa a un animal cuando se siente amenazado, ponte tú, porque hay un león, ¿ya? Y esto es un poco una alarma que nos ayudaba también antes, en tiempos más antiguos, más prehistóricos, a defendernos. O sea, eso que se te activa de repente porque tú te estás sintiendo ansioso es lo mismo, el mismo sistema que se activaba cuando estábamos frente a un león, ¿ya? Eso es la ansiedad. Ahora el problema está en que a veces se nos activa todos estos síntomas como si estuviéramos frente a un león, ante un peligro de muerte, cuando estamos ante un examen, ante una entrevista laboral, ante un proyecto importante, pero no estamos en riesgo de muerte, pero se activa la misma alarma. Entonces, eso es más o menos la ansiedad. Essa parte fisiológica da ansiedade toda nós temos, não? O que passa é que o que temos que saber é
como vamos agir, como vamos fazer com isso que sentimos. ¿No? Claro. Entonces, ahí que viene la pregunta. Entonces, la ansiedad es normal. Todos nosotros tenemos. Sí, eso es súper interesante porque a veces hay gente que llega, ponte tú a la consulta y quiere no sentir más ansiedad. Por favor, Sí. sáquenme esto, no quiero sentirlo más. Pero la verdad es que para que no sientas ansiedad, pucha, tendríamos que, ahí se me sale el mismodismo chileno, ¿eh? Para que no sientas ansiedad, tendríamos entonces que no ser humanos, porque, o sea, mientras seas un ser humano vas a sentir ansiedad. El tema está, ¿qué define que yo esté viviendo una ansiedad que sea más bien patológica o una ansiedad como trabajable, ¿no es cierto?, en terapia versus una ansiedad que es súper normal? Sería un poquito que la ansiedad que estoy sintiendo esté empezando como a robarme espacios de mi vida que son importantes para mí. Por ejemplo, estoy tan ansiosa que me pasa, por ejemplo, que no estoy pudiendo compartir con mis hijos, o no estoy pudiendo trabajar como yo quisiera, o estoy tan ansiosa que estoy todo el tiempo pensando en lo que tengo que hacer o en lo que va a pasar o si me voy a contagiar o no, y no estoy disfrutando, ponte tú, de mi vida, no estoy haciendo las cosas que me gustan. Entonces, ¿qué va a definirlo? Es qué tanto te está robando la ansiedad hoy día, ¿ya? ¿Qué tanto espacio ha tomado, ¿ya? Sim. E como tem essa ansiedade está, de alguma maneira, te impedindo de prosseguir em sua rotina normal. Sabemos Exacto. que nós outros estamos ansiosos nesse tempo, porque é um tempo de incerteza, é um tempo de indecisão, e que todos estamos passando pelo mesmo. Então, essa parte de nós outros não temos como evitar, não? Pero isso que tu disse é muito importante. Quando todo esse sentimento, esses pensamentos ansiosos, esses sentimentos que temos, esse fisiológico, de alguma maneira nos trava, nos atrapalha de fazermos atividade dia a dia, isso sim que é um pouco preocupante. Por isso que eu quero falar um pouco com a ansiedade como enfermidade, com esses pensamentos ansiosos que vêm e a pessoa não sabe o que fazer, reaccionar. Cuando ya se transforma en un problema. De hecho, hay tres cosas que un poco nos podrían ayudar a mirar esto. O sea, la ansiedad ya cuando se me está haciendo un problema. O sea, no es algo normal que de repente o más que normal, porque la ansiedad es normal siempre. O sea, y ahí vamos a ir mirándolo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando esto me empieza a afectar en distintas áreas, empieza a robarme espacios importantes para mí? Entonces, hay tres cosas súper importantes acá a mirar para ver si es que esto se trata de ansiedad o no, porque a veces en nuestro lenguaje tenemos mucho eso de que todo es ansiedad. Por ejemplo, estoy comiendo mucho, estoy ansiosa, ¿no es cierto? O por ejemplo, me como la uña, estoy ansiosa. Entonces, ¿cómo mirar cuando esa ansiedad? Porque a veces se mezcla también con todo lo que es el procesamiento emocional, la angustia, cuando de repente tiene más que ver con quizás que estás sintiendo un montón de cosas que no las estás pudiendo digerir. Eso es otra cosa. Ahora, cuando hablamos de ansiedad, hay tres cosas importantes a mirar. La primera es bueno, quizás cuatro, yo diría. El pensamiento, la emoción, como tú decías, Yaque, las sensaciones corporales y por otro lado la conducta. ¿Ya? Entonces, en el pensamiento, en psicología le decimos pensamiento catastrófico. ¿Por qué? Porque está siempre pensando que una catástrofe va a pasar, ¿no? O sea, es un poquito quizás exagerado el término, pero es porque efectivamente apunta a que son pensamientos en donde nosotros pensamos que lo peor podría pasar. Entonces nos ponemos en esa situación y eso nos genera miedo. Entonces, de alguna manera, el pensamiento catastrófico, lo peor que podría pasar puede ser súper distinto para cada uno. Cuando tú lo peor que podría pasar para ti puede ser, por ejemplo, que me echen del trabajo, que me despidan. O, por ejemplo, para otra persona lo peor que puede pasar puede ser que su hijo se vaya a la casa, te invento. Para otra persona lo peor que puede pasar, puede ser que tenga que cambiarse de casa, por ejemplo, porque tiene que reducir sus costos, estoy inventando, ¿no? Entonces, ese es lo peor que puede pasar, va a depender, porque, por ejemplo, para un estudiante puede ser reprobar un examen, o quizás sacarse un poquito menos de lo que él esperaba. Entonces, ahí vamos mirando, porque ese lo peor que podría pasar va a depender según cada uno y lo que cada uno considera importante en su vida, ¿ya? Entonces, primero, pienso que lo peor puede pasar en relación a lo que para ti sea lo peor. Lo segundo es que la sensación que me viene cuando digo, lo peor puede pasar,
viene el miedo, ¿ya? Que es esto que tú habías comentado antes, ¿no es cierto? Me asusta que lo peor pase, no quiero que esté esa posibilidad. Ojalá no esté, yo quiero estar segura de que eso no va a pasar, asegúrame que eso no va a pasar, ¿no es cierto? Así Entonces me es. da susto, me da miedo, ¿no es cierto? Por otro Ajá. lado están todas las sensaciones fisiológicas, que aquí es súper entretenido hablar de esta parte. ¿Por qué? Porque uno no entiende muchas veces qué es lo que le está pasando. Uno dice, es muy raro porque me empieza a palpitar fuerte, yo siento que me empiezo a ahogar, siento que me voy a desmayar, me sudan las manos, o por ejemplo me pasa que se me nubla la vista. Entonces Sí. uno dice, no, es que esto ya, incluso por ejemplo, cuando nosotros hablamos de cosas más ansiosas, la hipocondría, por ejemplo, o qué sé yo, el ataque de pánico, que Pánico. siento que me va a dar un ataque al corazón. Y eso no es algo inventado, es real. La persona está sintiendo el corazón a 1000 y eso le asusta, ¿no? Que pudiera ser un Ujú. ataque al corazón, le asusta. Entonces, esta parte, ¿por qué es entretenida? Porque a veces nos asustamos porque desconocemos eso, Sí. ¿ya? Ahora, súper importante decir que esta amígdala que yo les comentaba antes, que está ahí para protegerte, ¿ya? Para que tú no te mueras. Ese es de alguna manera el propósito de la amígdala, que tú no mueras, Ujú. ¿ya? Entonces, este sistema de defensa te va a intentar proteger. Y para protegerte, está pensando todo el tiempo cuando se te activa, huyo o ataco. ¿Qué Ajá. hago? ¿Cuál de estas dos? Entonces, como está pensando huyo o ataco, va de alguna manera a, entonces, ¿cómo decir? Reducir todas las funciones que no me vayan a servir para huir o para atacar. Entonces, ¿qué Ujú. pasa? Se me afecta o se me inactiva el sistema digestivo, porque no me sirve en ese minuto. Yo tengo que atacar o tengo que huir, no me sirve. Empiezo a hiperventilarme. ¿Qué significa eso? Que respiro como inspiro y Ujú. expiro Muy rápidamente, ¿no es rápido. cierto? Y eso empieza a batir rápido mi corazón, porque eso me va a ayudar a enfrentar, a atacar o a huir, ¿no es Ajá. cierto? Porque tengo que oxigenarme para poder accionar y Ajá. defenderme o arrancar, ¿no? Entonces, todo tiene un sentido. De hecho, ese cambio en los niveles de oxigenación tiene mucho que ver con varios de los síntomas. Por ejemplo, la mirada nublada, cuando uno nos ve medio borroso, es justamente porque si yo estoy ante un león, tengo que focalizar eso y lo demás desfocalizarlo. O sea, no me importa lo demás, Sí. tengo que focalizarme en esto de acá. Entonces, todo tiene un propósito, ¿no? Ujú. Entonces, por ejemplo, la digestión, el deseo sexual baja, porque no, en ese momento no necesito Nada, tener né? deseo sexual. Não En ese penso momento, nisso. exacto, en ese momento yo tengo que atacar o arrancar. No me sirve estar teniendo deseo sexual en ese minuto, ¿no es cierto? Sim. Entonces, todas las funciones que no me sirven para atacar o huir ante una amenaza se inactivan en ese minuto, ¿ya? Uhum. Entonces hay varias hormonas aquí también que yo creo que no nos va a dar tanto el tiempo ahora para explicarlas, pero la Sim. adrenalina, pucha, el cortisol, ¿no? La hormona del estrés que Na nos ayuda a hora, estar o alerta, estresse. un montón de cosas, ¿no? Sí, pues entonces el tema está en que cuando nosotros, ¿cómo decirlo? Estamos ante una amenaza, que no estamos ante un peligro de muerte, chuta, se me baja el deseo sexual, chuta, me pasa que siento estreñimiento en el estómago, me siento rara, me duele, ¿no? Me pasa que me duele la cabeza por el cambio de oxigenación, de repente me siento hormigueo en las manos, en los pies, todas estas Uhum. sensaciones que no sé cómo explicarme porque no estoy ante un león, entonces, ¿qué me está pasando? Sim. Pero tiene que ver con esta activación, ¿no? Entonces ahí está todos los síntomas fisiológicos. Y ya por último, la conducta, ¿no? ¿Qué sería la conducta? Básicamente Nada. la evitación. Aham. Eso es. Ahora, ojo aquí, porque hay tres tipos de evitación. Uno dice, ah, no, pero a mí me pasa que yo igual enfrento, ponte tú. Ya, ahí hay Uhum. que mirar, porque hay tres formas de evitar. Y es súper importante algo que tú dijiste ya, que la evitación no es siempre de la situación, sino que es evitar la sensación incómoda. Yo Sim. no quiero sentir miedo. Entonces, qué lata sentir, qué lata, bueno, estoy hablando chilenito, Aham. qué mal sentir miedo, ¿no? Qué mal sentir miedo, no me gusta esta sensación, quiero dejar de sentirme así. Entonces hacemos tres cosas para no sentir eso, para evitar sentirme Uhum. así. La primera es directamente huir. O sea, por ejemplo, tengo un examen, no voy al examen y lo hago después, por Uhum. ejemplo. Ya, huir, o sea, no lo hago, ya, para no sentir la sensación del miedo que me da presentar ante todo el mundo. La segunda sería controlar. Voy a poner el mismo ejemplo del examen. Estoy Sim. una semana aprendiéndome de memoria, no duermo casi nada porque lo que yo quiero es que no se me vaya una. O sea, yo Aham. quiero
retenerlo todo porque no quiero que haya ninguna posibilidad de que yo no sepa algo de lo que me pregunten. Entonces yo controlo, ¿no? Para tratar de reducir todo lo que yo pueda, eso que no quiero que pase, ¿ya? Entonces controlo. Y lo tercero ya sería el hacerlo, pero muy rápido y sin estar presente en ese momento, que en psicología se le llaman conductas contrafóbicas, que sería, por ejemplo, ir a la presentación, hablar súper rápido, no estar presente No ahí y salir vivenciar el rápido. momento, pero... Exacto, o sea, es como pasar rápido nomás, es como taparse los ojos y avanzar nomás, ¿no es cierto? Y después ni siquiera te acuerdas de lo que dijiste, de qué te preguntaron, solamente lo pasaste, ¿no? Que sería esta evitación de que no quiero, ya ok, entonces lo tengo que vivir, pero lo digo rápido, porque no quiero sentir eso, entonces lo hago rápido para no sentirlo, ¿ya? Entonces esa sería más o menos cómo funciona la ansiedad para que sepamos, si me pasa esto o no, ¿sabes qué? Lo mío es más bien que tengo hartas emociones dentro que no he podido digerir. Entonces, para ir diferenciando, ¿no? Que a Sim. veces uno lo confunde. Sim, e é bueno saber que esse comportamento é a conduta da pessoa que determina se sua ansiedade será patológica ou se vai transformar em um transtorno, porque como não podemos quitar o medo, o comportamento da pessoa é muito importante. Quando a pessoa evita, exemplo, quer evitar, não vou enfrentar essa ansiedade, que pode trazer aí? Isso tem cura? Como podemos fazer se a pessoa evita? Exemplo, ter medo de estar em público, eu vou estar em casa, cerrado todo dia em um computadora, estou feliz. Isso é bueno ou malo? Assim, Ya, súper bueno todo lo que has dicho, Jackie, porque yo creo que de ahí vamos a ir, claro, mirando, es como, vamos a ir mirando cómo llegar a la solución. Ya, ok, me pasa esto, ¿cómo lo hago? ¿No? Hay algo súper interesante que tú dijiste, que esta conducta que nosotros tenemos de evitar, que sería huir, controlar o avanzar a todo lo que da rápido, pero sin estar consciente de lo que estoy haciendo, que es la contrafóbica. El tema, ¿por qué serían problemáticas? ¿Por qué no estarían bien? Súper importante mirar eso primero antes de la solución. ¿Por qué? Porque cuando tú lo haces, hay algo que se llama, y muy posiblemente muchos de los que nos están mirando, saben lo que es el refuerzo de una conducta, ¿no es cierto? Cuando uno refuerza, ponte tú a los niños, o cuando se entrenan las mascotas y tú le das una croqueta, por ejemplo, después de que hace algo que tú quieres, tú refuerzas una conducta. Como la amígdala es primitiva y es algo también que compartimos con los animales, y como es lo primero que se forma, que también compartimos con los niños al principio, acá el refuerzo va a ser súper importante. Entonces, si tú estás evitando, ya, esto que la alarma te está disparando, una alarma, ¿cómo decirlo? Esta amígdala te dispara esta alarma, súper fuerte, estás en peligro. Entonces si tú evitas, o sea, controlas, qué sé yo, como decía, haces una conducta contrafóbica o huyes, lo que le estás diciendo a tu amígdala o a esta alarma, le estás diciendo, vas bien, sigue avisándome. Perfecto, te dice la amígdala, la próxima vez te aviso más fuerte y te aviso quizás con otras cosas también. Entonces ponte tú, esa es la forma de cómo a veces un miedo comienza a abarcar muchas áreas, porque nosotros le estamos dando un feedback, una retroalimentación a la amígdala de que nos avise más fuerte, que está bien, que sí era un peligro, ¿no? Entonces, por ejemplo, si a mí me asaltaron, fui a comprar, por ejemplo, al supermercado y me asaltaron en el camino, probablemente la próxima vez que yo voy a salir, la amígdala me va a avisar, te van a asaltar, ojo ahí, te van a asaltar. Exacto. Entonces, si yo digo, chuta, es verdad, me van a asaltar, mejor no salgo, mando a otro, perfecto, la amígdala dice, perfecto, la próxima vez te aviso más fuerte. Entonces, la próxima vez, probablemente, cuando tú la amígdala te va a decir, ya llevas en tu casa un montón de tiempo, no sales, porque te pueden asaltar, y la amígdala después te va a decir, te aviso más fuerte, oye, y podría ser que también vinieran a asaltarte a la casa, mejor cierra las cortinas, por ejemplo, porque pueden venir a tu casa, y quizás están mirando lo que tienes razón, y entonces tú cierras las cortinas, y así la amígdala después te va diciendo, perfecto, te aviso más fuerte entonces, te aviso, entonces voy a asociar otras cosas que también pudieran ser un peligro para ti, porque la amígdala va recibiendo este feedback de que está avisándote bien de las amenazas de afuera. Entonces estás haciendo que la próxima vez venga un miedo más intenso, ¿ya? Entonces, de alguna forma, por eso son conductas que de alguna manera mantienen esta ansiedad o intensifican el malestar, ¿ya? Entonces, súper importante, algo que me gustaría que se lleven así, pero muy, muy clave, la amígdala
que es este sistema de defensas que produce la ansiedad, no le interesa que tú seas feliz. No es su fin, no está ahí para que tú seas feliz. La amígdala está ahí para defenderte de que no te mueras, ¿ya? Entonces es súper importante saber eso. Si nosotros nos conducimos por lo que la amígdala nos está diciendo todo el tiempo, es muy difícil que lleguemos a vivir la vida que queremos, ¿ya? Porque uno cuando actúa según lo que la amígdala te dice, uno deja de actuar según lo que uno quiere, sueña, desea o lo que uno valora, ¿ya? Entonces es súper importante decir eso, porque ella está en modo amenaza, en modo supervivencia. No es su función hacerte feliz. Entonces, ya que sabemos esto de por qué no seguir por ahí, hay una frase que yo digo mucho en terapia, que es: si haces más de lo mismo, tienes más de lo mismo; si haces algo distinto, tienes algo distinto. ¿Cómo hacer algo distinto entonces? Si esto está manteniendo lo que me pasa, ¿cómo hago algo distinto? Entonces, ahí nos metemos un poquito en lo de las soluciones, ¿no? Ah, super. Como podemos fazer para solucionar isso, não? Porque sabemos que esse pensamento excessivo, persistente e frequente que paralisa a pessoa. E é super bueno entrar em essa parte da solução. Porque para algumas pessoas, ter alguns transtornos de ansiedade é o fim. Pero para nós outros, não. Para nós outros sempre há uma solução. De hecho, hay una muy buena noticia: los trastornos de ansiedad tienen muy buen pronóstico. Sí, muy buen pronóstico. Bueno. A ver, en corto tiempo ya se ven cambios. De hecho, tú entre la cuarta y séptima sesión ya debieras ver cambios en tu terapia. O sea, eso es una súper buena noticia porque es absolutamente solucionable, ¿ya? Sí, é bueno falar disso, Paloma, porque as pessoas sempre vêm a hora mais e perguntam: eu quero que me envie um psiquiatra, porque necessito de um medicamento. Então, sempre querem mais, assim, não um medicamento, pero o medicamento, sem trabalhar esse comportamento, ou seja, a psiquiatria, sem a psicologia, isso não vai funcionar muito bem. Porque tu pode tomar o medicamento, pero tu tem que trabalhar esse comportamento, não? Então, essa parte da solução, eu penso assim, todos queremos saber o que vamos fazer. Sí. En relación a lo que tú dices del medicamento, es importante mirar ahí para saber cuándo necesito qué. Hay trastornos que tienen una base biológica, ¿ya? Sí. Y hay otros que tienen una base más ambiental o psicológica, ¿ya? Sí. Entonces, hay ansiedades que sí son más endógenas, que son más biológicas. Cuando tú estás en una ansiedad más endógena, biológica, ¿no? Que tiene más que ver con algo hereditario, o que tú dices, pucha, me salió de nuevo el modismo, tú dices, desde que soy pequeña, ¿qué me pasa? Que estoy súper preocupada, ansiosa desde muy, muy pequeña. Entonces, cuando nosotros hablamos de algo más a nivel biológico, va a ser importante apoyarnos en la parte farmacológica para poder de alguna manera, y en la psicológica, nunca, ¿cómo decirlo? Solamente fármacos en relación a la ansiedad. Claro, ¿por qué? Porque el fármaco, además de que nosotros nos acostumbramos a los fármacos que tomamos, y hay algunos, sobre todo ansiolíticos, que pueden generar dependencia y adicción, o sea, va a ser bueno que tú puedas tener tus propias herramientas para poder lidiar con esto. Y esto otro ayuda mucho como ¿cómo decirlo? Como un bastón para apoyarse en el comienzo de la terapia, cuando es algo biológico. Ahora, cuando es algo de acá, probablemente ni siquiera vas a necesitar medicamentos. Porque si es solamente como algo de una base más ambiental, va a depender del nivel de intensidad, si vas a necesitar una consulta también psiquiátrica, pero en paralelo, o solo psicológica. Pero ahí es súper importante decir que tiene que ver con hacer menos de lo mismo y más de lo diferente, ¿no? Para poder ir cambiando eso, y eso se trabaja mucho en psicoterapia, ¿ya? Así que eso decirlo, como que son distintos tipos. Y yo siempre me gusta hablar de los medicamentos como esto. En los trastornos crónicos biológicos es distinto porque, por ejemplo, bipolaridad, distintas cosas, uno tiene que tomarlos siempre, ¿no? Hasta el día en que te mueras, ya hasta el último día de tu vida.
Ahora, en los otros casos, a mí siempre me gusta ver los medicamentos como la estructura que sostiene lo que vamos a ir construyendo. Es como si tú estuvieras en rehabilitación volviendo a caminar y tuvieras que usar una estructura, unos bastones para ir apoyándote. Pero como vamos a ir trabajando la musculatura, después vamos a ir sacando esos bastones para que puedas ir caminando tú sola sin esa estructura. ¿Ya? Esa es la idea un poco. O sea, para eso Super la bueno. psicoterapia. Sim, ¿No? super bueno isso, porque a pessoa também tem que querer, tem que ter vontade de cambiar isso. Não somente apoiar em bastão, pero também ela, sua conduta é muito, muito importante. E isso a psicoterapia trabalha muito bem, a conduta de la persona mediante tudo isso que está passando. Bueno, y a veces no, y a veces las personas pasa que no queremos trabajarlo o no estamos dispuestos porque no estamos seguros si va a funcionar. Y si es tu duda, te digo, es muy efectiva la psicoterapia para trastornos ansiosos, así que sí se puede. Y tiene muy buen pronóstico, como decíamos antes. Sí, isso é bueno. E Sí. então, vamos lá aos Soluciones. Vamos a las soluciones. soluciones, tips para Sí. ayudarnos. Súper, ya. Entonces, vámonos a las soluciones. Bueno, en primer lugar, yo creo que es súper importante, ya que estamos hablando de esto de la amígdala, ¿no es cierto? Y de cómo es un sistema de defensa que nos alerta porque nos quiere proteger. Si tampoco la amígdala es mala, ¿no? Tampoco la ansiedad nos viene a hacer la vida imposible. Ella piensa que te está protegiendo, ¿no? Sí. Entonces, lo primero que hay que hacer es decirnos a nosotros mismos, cuando venga esta situación de ansiedad, no estoy en peligro. Tengo miedo, pero no estoy en peligro, ¿ya? Primera cosa, decirnos. La segunda, que es una de las que más me gusta, son como 3 pasos, ¿ya? Okay. La segunda, que es una de las que más me gusta a mí, es el ser compasivo contigo mismo. ¿Por qué? Sí. Porque, a ver, no eliges lo que te da miedo. Esto es algo súper importante decir. Te da miedo. Y nadie elige, ojalá eligiéramos lo que nos da miedo. Wow, sería fantástico. Pero no. Y las emociones funcionan así, ojalá eligiera lo que me da pena, ojalá eligiera lo que me da miedo, ojalá eligiera lo que me enoja, pero no funciona así. No. Entonces ahí nos entrampamos a veces porque tratamos de controlar el miedo, y a veces los pacientes me dicen, ¿cómo controlo mi ansiedad? No tenemos que controlarla. Ah, sí, eso es muy importante. No, porque de hecho, si eso es lo que has hecho hasta ahora, y si hacemos más de lo mismo, vas a tener más de lo mismo. Lo que tenemos que hacer es lo contrario, no controlarla. Tenemos que, las emociones no se controlan, no se eliminan, no se suprimen. Las emociones se contienen, se aceptan, se consuelan. Excelente. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, no elijo decírtelo, no estoy en un peligro, no estoy en un peligro de muerte, a pesar de que se siente así. Sí. Mi vida no está en peligro, solo tengo miedo, y es normal que me dé miedo. No elijo lo que me asusta. Me encantaría elegirlo, pero no lo elijo, nadie lo elige, ¿no es cierto? Y tengo miedo, eso es todo, esto me asusta mucho, ¿ya? Otra cosa súper importante a decir es que siempre, y toda emoción, y acá ya nos metemos un poquito en la educación emocional, pero toda emoción se activa cuando algo que tú valoras es tocado. Supongamos, por ejemplo, que a ti te da mucho miedo, por ejemplo, perder el trabajo, te invento. Ahora en esta situación de pandemia, te asusta mucho, estás muy ansiosa por eso, porque están despidiendo gente y te asusta. Entonces, probablemente yo te pueda ir preguntando ahí, ¿qué es lo que más te asusta de eso? ¿Para qué quieres sostener tu trabajo? Y capaz, por ejemplo, lleguemos a que para ti es importante, por ejemplo, que tus hijos estén bien, porque tú sabes que quizás tu marido podría ayudar con lo que tienes hasta ahora, pero tendrías que cambiarlos de colegio, por ejemplo, y estás súper preocupada porque para ti es súper importante que ellos se sientan cómodos, les costó un montón, por ejemplo, integrarse al colegio y ya están integrados, entonces para ti es muy importante que tus hijos se sientan bien, por ejemplo. Entonces, no es tan raro que te asuste, po. Obvio que te va a asustar si es importante para ti eso. Entonces, desde ahí, no mirarnos con tanto juicio, ¿no? Como la tontera que me está dando miedo, pucha, qué ridículo esto que me está pasando, porque pasa mucho, cuando nos ponemos ansiosos nos tratamos mal. Que no le voy a contar esto a nadie porque qué absurdo que me dé miedo esto, yo sé que es ridículo, yo sé que a nadie le pasa, pero es que no es tan ridículo. Porque no elegimos lo que nos da miedo en primer lugar, y en segundo lugar te asusta porque te importa. Claro. ¿Ya? Entonces es súper importante eso, consolar, no tratar de eliminar, ni de controlar, ni de que no sentirla, porque la vas a sentir igual. Entonces rendirte un poco a que, ok, voy a sentir miedo,
y ok, lo acepto, y me voy a quedar aquí. Súper importante algo que decir, todas las emociones tienen una curva. Ah, Entonces, sim. Eu para tu tinha que falar. tranquilidad, para tu tranquilidad esa curva va a bajar. Tienes miedo en ese minuto, se siente muy intenso, pero si tú esperas, esa curva va a bajar. Uhum. ¿Ya? Entonces es súper importante eso, porque a veces uno piensa, se me pasó el miedo o la ansiedad porque evité, porque no fui a esto, pero a veces no tiene que ver con eso, tiene que ver con Não. esta curva que bajó. Entonces lo Uhum. asociamos a eso y tu amígdala te avisa más fuerte, como decíamos antes. Claro. Entonces, súper importante. Primero, no estoy en peligro. Y segundo, ser un lugar contenedor para ti en ese momento. ¿Ya? No elijo lo que me da miedo. Me asusta Uhum. nomás. Ojalá pudiera elegirlo. Me asusta porque esto es importante para mí. Voy a quedarme Uhum. aquí. No puedo cambiarlo, así que me voy a quedar aquí hasta que esto baje. Algo que sirve mucho en ese momento para poder hablarnos con compasión es respirar, ¿no? Estos ejercicios de Ah, sim. respiración que se dicen. Sim. No para no sentir miedo, no ese es el objetivo de la Aham, respiración, pero para sino que es oxigenar. es más que todo, es un ejercicio que te va a ayudar a poder hablarte compasivamente, porque cuando uno está en el pic de la emoción, es Sim. difícil, uno no está tanto, como que se nos bloquea un poco la parte frontal, entonces esa respiración va Uhum. a ser para poder tú hablarte calmadamente a ti, Uhum. ¿ya? Y poder decirte estas cosas, ¿no? No elijo lo que me da miedo, ojalá lo eligiera, esto me asusta, no estoy en peligro, va a pasar, esto tiene un pic, va a bajar, ¿no es cierto? Sim. Entonces eso es súper importante. Es normal, va a ser desagradable, sí, es desagradable, pero va a pasar, ¿no? Entonces, Uhum. y ya lo tercero es conectar con lo que a ti te importa, ¿ya? Por ejemplo, a ver, supongamos que esta ansiedad a poder, por ejemplo, presentar en público, qué sé yo, en la universidad, por ejemplo, te está empezando ya a afectar en muchas cosas porque después ya dejaste de ir a algunas clases, te asusta como que te vean, por ejemplo, entonces capaz lo que está tocando de eso es el poder compartir con tus amigos, por ejemplo. Uhum. O a ver, se me acaba de ocurrir otro ejemplo mejor que este. Ok. Te invitaron a un cumpleaños, ¿ya? Te invitaron a un cumpleaños y conoces, este ejemplo la verdad es que se lo escuché a una psicóloga también que trabaja mucho en ansiedad, y es esta la situación. Entonces tú vas a un cumpleaños, Paula Uribe se llama ella. Ah, Entonces tú ok. vas a un cumpleaños, entonces no conoces a nadie, pero resulta que es un cumpleaños de una persona súper importante para ti, que es importante para ti estar ahí. Obviamente te viene una ansiedad tremenda porque no conoces a nadie, que vas a hacer ahí parada sola, ¿no es Sim, cierto? nuevo. Y resulta que cuando estás ahí, ok, saludas a la persona, súper bien todo, pero resulta que nadie te habla porque no conoces a nadie, todos están en su grupo, ¿no es cierto? Y te empieza la ansiedad. Entonces es súper importante conectar ahí con el valor, lo que te importa. ¿Para qué hacer eso? ¿Para qué enfrentar esta incomodidad de sentirte ahí que no conoces a nadie? ¿Para qué ir a este cumpleaños? Uhum. Porque también podrías haber decidido no ir, Sim. no voy nomás, porque qué mal estar ahí con gente que no conozco, sentirme incómoda, ¿no es cierto? ¿Para qué quiero ir? Y ahí uno puede conectar con el valor, por ejemplo, porque esta persona es importante para mí, porque yo quiero mostrarle que quiero estar en las fechas importantes para ella, porque la quiero mucho a esta persona. Entonces, al conectar con el valor o con el sueño, eso te puede ayudar, ¿no es cierto?, a avanzar a pesar del miedo. Y esto es clave. ¿Por qué? Uau. Porque a veces uno piensa que uno tiene que dejar de sentir miedo para entonces avanzar. Por Não. ejemplo, lo que había dicho antes, me asaltaron, entonces cuando ya no sienta miedo voy a volver a salir a la calle, ¿no? O me chocaron y me asusta volver a manejar. Cuando deje de asustarme, voy a volver a manejar. Não, não é assim. No funciona así. Não Nosotros hacemos funciona las assim. cosas con miedo, ¿ya? Aham. Hay que hacerlo Todo com con medo. miedo, pero respetándonos y consolando ese miedo. O sea, ¿qué pasa cuando tú si estoy apanicada? Yo no puedo ir a subirme a ese auto porque me da pánico, me pongo a llorar, no puedo subirme a ese Uhum. auto después del choque que tuve. Vamos de a poquito. Entonces, ¿qué pasa? Empiezo a sentir miedo, supongamos que ya, no me puedo subir al auto, pero sí quizá, por ejemplo, puedo hacer una simulación, qué sé yo, de estar manejando, por ejemplo, en un programa. O por ejemplo, sí me puedo subir, pero no puedo prenderlo, porque lo prendo y siento que ya no Aham. puedo.
¿no es cierto? Entonces de a poquito, o sea, primero ir como copiloto, después prenderlo solamente, subirme nomás, no prenderlo, por ejemplo. Y probablemente la amígdala va a empezar a batir, te van a chocar, sal Sí. de ahí, porque si tú andas en ese auto, te van a chocar. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que, de nuevo, no estoy en peligro de muerte, ¿no es cierto? Me asusta solamente, es normal que me asuste, es incómodo, va a ser incómodo, no elijo lo que me da miedo, voy a esperar a que esta curva baje un poquito, respiro mientras me contengo, no estoy tratando de no sentir miedo, me consuelo, ¿no? Mientras tanto esto pase. Y cuando esté bajando la curva, que no baja a cero, ¿no es cierto? Cuando ya te sientas un poquito más preparada, aún con miedo, avanzas, ¿no? Entonces ahí quizás puedes prender el auto, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque tampoco se trata de transgredirnos, ¿no? De que, o sea, la persona va a estar llorando. Forçar, ser uma coisa... Exacto. Y respetándonos, pero hacerlo con miedo, ¿ya? No es hacerlo sin miedo, es hacerlo con miedo. ¿Por qué? Pero tengo que tener un por qué, tengo que tener un para qué. ¿Para qué? Porque esto me importa. Porque es importante para mí mi autonomía, por ejemplo. Porque es importante para mí poder yo trasladarme a los lugares sola, ¿no? Y no necesitar de un otro. Porque es importante para mí. Y es tan importante que a pesar de que esto es incómodo, me asusta un montón, voy a hacerlo con miedo. Y de a poquito, ¿no? Entonces, básicamente, esas tres como consejos, ¿no? A veces cuesta, y bueno, también decirlo que estos son consejos, ¿no es cierto? Que capaz si tu nivel de ansiedad no está tan intenso, pueden serte útiles. Ahora, si es que tú sientes que necesitas más ayuda, a veces uno necesita un empujón. Una psicoterapia te puede venir muy bien para ir viendo cuál es el valor que me puede movilizar a enfrentar esto. ¿Cómo hago para poder dar un feedback distinto a mi amígdala, ¿no? ¿Cómo es eso de consolar mi miedo? Nunca lo había hecho, nunca nadie lo hizo conmigo. ¿Cómo puedo entender qué es lo que está detrás de mi miedo? Todas esas cosas yo creo que son cosas súper lindas a ir trabajando en terapia también, pero ojalá que lo que les dije hoy día pueda ser también útil para quizás ansiedades un poquito menos intensas. Ai, que bueno. Excelente tips que disse aí, Paloma. E esses tips que você disse são excelentes para isso. Aprender aos poucos a se respeitar, não? Sempre digo, haga por ti. Ahora, súper importante lo que tú decías y se me ocurrieron algunas cositas como solo para ir cerrando, ¿no? Excelente. Primero, muy importante lo que tú dices porque al final todas estas soluciones tienen que ver con esta frase que yo decía, si haces más de lo mismo vas a tener más de lo mismo, si haces algo distinto vas a tener algo distinto. Y de alguna manera, todo esto que estamos hablando es muy distinto a lo que normalmente uno hace. Sí. Uno no acepta el miedo, uno quiere no sentirlo. Ahora el pensar, oye, te va a dar miedo. No va a pasar que cuando lo hagas no te dé miedo, te va a dar miedo. Es súper distinto. O lo que tú dices de enfrentar en vez de huir, es súper distinto. Así que básicamente eso, que se lleven eso de si hacemos más de lo mismo, tenemos más de lo mismo, si hacemos algo distinto, tenemos algo distinto. Acreditar em isso também, não? Sim. Acreditar que temos algo distinto, que podemos fazer algo distinto. E Paloma também atende a esse atendimento online, ahora? Sí, estoy haciendo atendimiento, sí, atenciones online por el mes de septiembre, en octubre ya tengo la intención de volver a la consulta, vamos a ver cómo sigue todo. ¿Cómo sigue todo? En Estoril con Las Condes atiendo yo, así que estamos ahí, viendo, ojalá volver ya en octubre a la consulta. Sí, espero que sí. Paloma, y bien. Hago atenciones también, me acuerdo que conversamos antes, también para personas que hablan portugués también. Así que... excelente. Sí, nosotros hablamos disso. Eu tenho amigos de Brasil aí em Chile e tenho amigos chilenos em Brasil. Então, assim, mira, excelente. Excelente. Ai, te agradeço muito, muito. Aprendemos muito esse tempo. De verdade, eu também escutei suas lives, são super buenas. Está fazendo viernes. E quero, assim, o melhor de todo para ti. Porque tu és, assim, uma linda persona. E agradeço por tudo que vivimos juntos como estudantes e agora como psicólogas. Sí, como colegas. Como colegas, sim. Um apoiando o outro. Eu penso que isso é super bueno também na psicologia, não?
E graças por participar. Gracias a ti, muy rico este espacio, muy bueno verte después de tanto tiempo Sí. y qué bueno que estemos con la misma como ganas de querer entregar algunas herramientas que a veces son exclusivas solo para algunos y que ustedes puedan tenerlas también, o sea, poder aportar a que seamos más plenos, seamos más libres, ¿no es cierto? Y podamos vivir una vida que valga la pena vivir al final. Esa es la idea, contribuir con eso. Contribuir. A psicologia tem muito para contribuir para isso, principalmente agora, não? Que nos tocou essa pandemia, essa pandemia. Súper. Graças. De nada, ya que